Libros de novela negra, mapas de Aragón, antiguos tebeos o hasta enciclopedias. Todo tiene cabida en la Feria del Libro Viejo y Antiguo de Zaragoza, que desde hoy y hasta el próximo 14 de abril hará las delicias de todos los lectores en la Plaza Aragón. El pistoletazo de salida lo ha dado el escritor Fernando San Martín, pregonero de la edición de este año. Un libro puede ser un martini o un beso por la noche antes de que llegue el sueño. También puede ser un taxi que nos lleva a un lugar insospechado. Aunque hay libros, lo sé, que tienen vocación de juez de silla en ese partido de tenis que es la vida. Un partido con momentos dulces y difíciles. Desde que los puestos han abierto sus puertas, son muchos los curiosos que ya han empezado a ojear los libros de unos libreros que cuentan con una gran variedad de títulos entre sus provisionales estanterías. Pues bueno, esto es una librería de libro antiguo, tienes mogollón de libro antiguo y luego lo que sí hago yo es separar, por ejemplo, el libro de segunda mano. Pues un poco por diferenciarme también, pues yo estoy un poco más especializado en libro más nuevo, pero de ocasión. Aparte, pues también tengo cositas antiguas. Entonces tengo un poco una selección, pues libros de Aragón, libros de literatura, de historia, de arte, de filosofía. Por delante, 18 días de una auténtica fiesta de la literatura en la Plaza Aragón de Zaragoza, desde las 11 de la mañana hasta las 2 y por la tarde desde las 5 hasta las 9 de la noche.